continuamos las actividades. Decía que bienvenidas a esta mesa redonda con la que continuamos las actividades del Cercle Cultura per la Igualdad, y gracias por vuestra asistencia. Quería comentar que lamentamos, creo que colectivamente, las coincidencias que se han dado, porque coincide, ya lo he dicho, con muchas cosas hoy en Valencia. Por un lado, eso nos debería de poner contentas en el sentido de que las cosas se mueven, las mujeres nos movemos y hay varias cosas relacionadas con, pero por otro lado siempre sabe un poco mal, pues primero porque hay varias de las cosas a las que seguramente hubiéramos querido asistir, algunas hemos ido a la plaza y nos hemos venido corriendo, hay otro acto a las 8 al que también hubiéramos querido, y sabe mal porque parece que sea un poco dividir fuerzas, pero es que es prácticamente imposible no coincidir. Entonces, bueno, ya digo, yo creo que viéndolo de manera positiva, eso quiere decir que las cosas se mueven y que hay muchas. En cuanto a la actividad del Cercle en este periodo que ahora empieza, simplemente deciros que mantenemos la idea de los formatos combinados, es decir, conferencias y mesas redondas, ya que pensamos que es útil para tratar los diferentes temas que son un poco el objetivo. Nuestro deseo, dentro de los objetivos que se plasman en el manifiesto y que está en el blog, y aprovecho para recordarlo, es que estas sesiones fueran fundamentalmente un lugar de encuentro y confluencia de las diferentes militancias feministas. Y en este sentido, como veréis, no hay un programa ya decidido, etcétera, sino que a medida que van, pues como pasando cosas, vamos decidiendo. Y en ese sentido sí que quería decir que cualquier iniciativa de cualquiera pues será bienvenida. Hasta ahora las sesiones han tratado más o menos pues desde la perspectiva de qué están diciendo las mujeres en este momento, como han sido las conferencias y las mesas redondas, y también qué tenemos que decir las mujeres sobre determinados temas que siempre nos han preocupado y que hoy continúan siendo un motivo de actualidad, y no para bien, como es la educación, la salud o el empleo, y en esta línea queremos continuar, o sea, queremos continuar tratando temas de los que siempre han preocupado al feminismo y debatiéndolos, y por otro lado pues viendo a ver cuáles son las novedades o qué están diciendo las mujeres maestras, como hicimos en la primera sesión en este momento. El tema de hoy, como ya sabéis, pues es medios de comunicación y activismo en las redes sociales. Puede que en realidad sean dos temas, aunque estén muy relacionados, y creo que a lo mejor hemos sido un poco ambiciosas al tratarlo conjuntamente, y como siempre tenemos una falta de tiempo, pero bueno, si nos falta tiempo para debatir, pues siempre podemos organizar de alguna manera ese debate, bien sea de manera digital o no. Y brevemente, ya que lo importante es lo que nos vayan a decir las participantes en la mesa, que voy a presentar a continuación, sí que quería compartir algo, una sensación que tuve y que creo que puede servir un poco de iniciación a lo que luego será lo que nos van a contar, y que fue el sábado pasado, y que como sabéis se hizo una jornada sobre el derecho a decidir y contra la anunciada ley de Gallardón. La jornada fue un éxito, acudieron muchas mujeres, y el perfil de las asistentes era bastante variado, incluso de edad, cosa de las que nos felicitábamos mucho todas las que estábamos allí, porque realmente no era un perfil de mujeres mayores, y esto lo digo por la sensación que tuve. Una de las cuestiones a decidir eran las iniciativas a adoptar por el movimiento en relación con lo que se puede hacer pues, ante la ley de Gallardón, por el derecho a decidir, por todo, una cosa que llevamos luchando desde hace tanto tiempo, ¿no? Se trabajaba en grupos, y en los 11 grupos que se trabajaron, en todos, en ese tema de qué se podía hacer, se mencionaban una campaña en las redes sociales. O sea, se decía, ¿y qué podemos hacer? Una campaña en las redes sociales, pero así, o sea, sin concretar, sin decir nada más, una campaña en las redes sociales, que es como lo que siempre se dice. Pero todas también, en todos los grupos, se finalizaba con movilizaciones y concentraciones en la calle. Y yo la sensación que tuve en aquel momento, y por la sesión de hoy, es realmente seguimos pensando que es más representativo, que puede influir más la presencia en la calle, bien sea una presencia masiva en la calle o presencias periódicas, como se han estado haciendo aquí los miércoles o como ha sido la del metro. Eso
es más o parece más que otro tipo de movilización organizada, por ejemplo, un debate en cualquiera de las muchas redes que hay en este momento en que desde luego participan muchas más personas. Por un lado, yo creo que siempre se dice que el activismo digital sirve pues, para todas aquellas personas que no pueden estar en un lugar día y hora fijado por distintos motivos, por motivos de salud, porque no viven allí, por distintos motivos. Pero que además tiene un plus, y es que como que transforma a las personas, y a las mujeres en este caso, las empodera y les proporciona habilidades y capacidades que después pueden utilizar en su vida cotidiana. Sin embargo, también cabe preguntarse, y me preguntaba yo en aquel momento, ¿quién dispone del tiempo necesario para capacitarse lo suficiente como para participar en todo lo que hoy nos ofrece el mundo digital? Es decir, que parece que al final es como que hay unos que no pueden estar físicamente, pero también hay otros o otras, en este caso, a quienes les es muy difícil participar de otra manera. Pero ya digo, la realidad que a mí me provocó esta reflexión es que de todos los grupos eran campañas de redes sociales para acabar en una manifestación, concentración, varias concentraciones, todo lo que sea. Y además, y uniendo de alguna manera las dos partes que tiene lo de hoy, pues de donde venimos, de la plaza y el accidente del metro, la experiencia reciente del programa Salvados, yo creo que también es para hacer reflexionar, porque fue indudablemente el detonante del relanzamiento, ¿no? Entonces, en definitiva, son dos mundos dirigidos a quién y sobre todo desde el feminismo, cómo podemos utilizarlos los dos y hacerlos complementarios desde el punto de vista del activismo. ¿Y qué ha sido? Pues supongo que estas y muchas otras reflexiones no podrían formar parte. Y entonces con esto paso ya a la presentación de las tres participantes, que como nos pasa siempre en el CERCLE decimos que no necesitan presentación, pero que bueno, pues algo hay que decir, ¿no? Yo lo primero que quiero destacar es que son tres mujeres feministas, que además se declaran siempre fundamentalmente como feministas, además de muchas otras cosas, y de edades y situaciones vitales y profesionales diferentes. Supongo que eso también es importante que van a intervenir, ya digo muy brevemente, pues porque no creo que no necesitan presentación aunque tengan unos currículums. En primer lugar, Cursi, que va a participar en primer lugar, Angustia Cernomeu, Cursi, que bueno, ha ejercido como docente durante más de 20 años, después es empresaria e investigadora, fundadora de Arte Final Studio, una empresa de comunicación digital, de desarrollos de Internet y producciones multimedia, posicionamiento y asesoría en TIC, en tecnologías de la información. Es también profesora colaboradora en varios másters de España y América Latina y yo creo que todas conocemos muchos trabajos relevantes en proyectos de formación y alfabetización digital. Yo creo que todo lo realizado, por ejemplo, en relación con mujeres relevantes como Carlota Bustelo o María Zambrano, o muchas cuestiones como las madres de la Constitución o el 75 aniversario del voto femenino, pues han servido para un conocimiento de esto. Además, también tiene publicaciones en papel, entre ellas varias en feminismos de cátedra, en la Fundación Genovera, etc. Por otro lado, tiene una importante presencia en lo que sería las sociedades, es miembro del Consejo Asesor del Observatorio Nacional de la Sociedad de la Información y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Alicante AEPA, y tiene un gran número de premios que no os voy a decir porque para eso está internet y lo miráis. Después está María Ángeles Bustamante, mujer comprometida con el feminismo, que ella misma dice que es feminista desde mucho antes de saber qué significaba este término, porque es la más joven de las tres participantes. Es una mujer inquieta con una formación multidisciplinar que incluye una vertiente académica profesional y ella dice activista y existencial. Es licenciada en Derecho con formación de posgrado en materia de mainstreaming de género y políticas de igualdad. Fue premio extraordinario del máster por el rendimiento académico obtenido en los estudios conducentes a este máster. Es fundadora y editora de contenido y administradora
de, yo no sé cómo le llamas tú a esto, Lady Morgan, Lady Rick Morgan, si quieres dilo tú, y lo de CI, de conocimiento, investigación, desarrollo, investigación. Bueno, pues es eso, lleva 8 años con este proyecto que ha ido creciendo y tomando entidad propia y también tiene varios premios en relación con él. Y tiene experiencia profesional en el ámbito sanitario, sindical, tallerista, formativo, organizativo, consultor técnico y asociativo y en definitiva, y me gusta mucho, ella se define como obrera de la igualdad, que me parece muy interesante. Y Rosa Solbes, pues Rosa Solbes es periodista, es una destacada activista feminista, ha trabajado en prensa, radio y televisión, está jubilada pero muy activa y actualmente es miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Valenciana, lo que supongo que le estará dando una experiencia importante, diferente, y vicepresidenta de Valencians del Canvi, entre otras muchas actividades, artículos en la prensa, etc. En la década de los 80 trabajó y colaboró con numerosas publicaciones que todas las mayores recordamos, como Diario de Valencia, Valencia Semanal, Interview, el Periódico de Cataluña, etc. Fue la primera directora de Radio Nou y también se dedicó a la televisión, pasando después a la televisión. Y también quiero destacar que eso le llevó a dirigir, junto con Emilia Bolinches, programas que en aquel momento, tanto de radio como de televisión, que en aquel momento tuvieron mucha repercusión y anécdotas muy divertidas que puede ella contar, que eran entre nosotras, lo recordamos las mayores, y la otra mitad, que era el otro programa de televisión. Es también autora de diversos libros, yo destacaría entre ellos los Dones Valencianos entre el voler y el poder, en que hablaba ya de la política y las mujeres, y en el año 1992, ¿no? me parece que... Buenas tardes. Gracias por el esfuerzo compartido hoy de tantas cosas en Valencia. Además del currículum que ha contado Concha, en esta sala más que nunca quiero añadir y lo que he aprendido de otras, porque lo que sé y lo que soy es parte de todas vosotras y de algunas personas con nombres y apellidos de esta sala como Carmen, Concha, María José, Alma y muchas más, ¿no? El crecimiento en el feminismo, el saber reconocerte haciendo de espejo con otra que te nombra, eso es una forma de construir un currículum personal que es un privilegio poder vivirlo así, ¿no? Y las mujeres de mi generación nos construimos juntas, construyendo el país y construyendo la democracia. Es un aprendizaje que sé que nos da una fortaleza especial ante otras generaciones que han tenido que reaprenderse de otra forma. Mi biografía, bueno, tengo personalidad múltiple porque eso antes te costaba una psiquiatra, bueno, ahora no, ahora es parte de nuestra vida. He sido docente muchos años y ahora tengo una empresa, mientras a Mariano Rajoy le parezca bien, ¿no? Porque a Guindos en concreto cada vez nos aprieta más, pero esa empresa que hace tecnología con enfoque de género me da otro perfil que me permite conciliar mi vida personal con mi forma de interpretar la vida con el trabajo conmigo, y eso es un privilegio, ¿no? Y cuando me pide Concha que hablemos de redes, yo he tomado unas notas en un PowerPoint porque me facilitan no perderme en la conversación, porque os lo dejo a vuestra disposición para que el conocimiento fluya y circule y nos sirva para aprender unas de otras. Y por centrar, ¿no? Cuando hace año y medio, un día Amelia en Córdoba, Amelia Valcárcel dijo: bienvenidas, estábamos en una sala, y dijo: en estos tiempos conviene verse y fortalecerse mucho, ¿no? Sabéis que Amelia casi siempre acierta, entonces quiero rescatar su frase porque efectivamente nos fortalece vernos. Desde hace 2 años prácticamente, ante la constatación de que las medidas ultraconservadoras del gobierno del PP, que tienen que ver con la ideología, no tienen que ver con la crisis, como bien sabemos, empiezan a recortar principios y derechos a las mujeres, todos nos encontramos en la calle y nos decimos: oye, tenemos que hacer algo.
oye, es que tenemos que hacer algo, ¿no? Nos autoconvocamos constantemente para la resistencia y alguien siempre añade, pero tenemos que pactar, ¿no? Tenemos que llamar a las de la plataforma, a las del cercle, a las de los partidos, a las de la intersindical, ¿no? Y eso se va configurando en una conversación que se reproduce en todas las esquinas del país, porque cambios de autonomía pasa lo mismo, ¿no? Y siempre nos encontramos con la necesidad de hacer redes que además, en respuesta a lo que tú planteabas, las redes TIC solo existen si hay un proyecto en tierra, porque lo que no sucede en tierra no puede subirlo a la red. Si nosotras no tenemos unas redes fuertes de relación entre nosotras y de proyecto político entre nosotras, no nos sirven de nada las redes. Acabaremos diciendo banalidades, ¿no? Pero en moderno. Entonces, es muy importante establecer redes que dan visibilidad a nuestros pactos y a nuestra estrategia política. Desde que aparecen las redes sociales, se producen novedades en el movimiento feminista como parte de la sociedad. Porque una de las cosas que suceden es que se cambian los liderazgos habituales. Antes nos convocábamos a través de las organizaciones y los partidos, ¿no? Y entonces, hasta que alguien no daba el pistoletazo de salida, no nos conocíamos. Y ahora alguien llega a su casa, coge su ordenador, coge su tablet, y esa noche, en un calentón, convoca. Y a veces tiene la misma fuerza o más la convocatoria de un grupo de 3, eso lo veremos luego más despacio, que la convocatoria de las mujeres progresistas, que están aquí muchas, que tienen un montón de historia, de tradición, de esfuerzo, porque a veces la oportunidad o el lenguaje adecuado, el momento adecuado de una persona que sabe mover las redes, tiene más repercusión que el peso de una organización, por coherente que sea, ¿no? Y eso supone cambios estratégicos que hay que tener en cuenta. Si estamos hablando de pactar, si estamos hablando de trabajar juntas, de hacer estrategias juntas, tenemos que pactar. El famoso pacto que llevamos reclamando siempre, históricamente, que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, sobre todo con las mujeres de la derecha. Y eso hay que saberlo porque es muy fácil reclamarlo desde las mesas, pero cuando te sientas a negociar con ellas es francamente complicado, ¿no? Entonces, bueno, Marcela Lagarde nos da las pautas de cómo pactar, ¿no? Ella dice que nos tenemos que reconocer la calidad de pactantes. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Reconocernos entre nosotras la calidad de pactantes, de sujetos de derecho, de ciudadanía. Somos las herederas de los feminismos de todos los tiempos. Por tanto, debemos ser amplias en nuestras miras, generosas y aprovechar la sabiduría de todos los feminismos, de todos los movimientos feministas, todos los grupos de pensamiento aportan cosas al feminismo. No hace falta que estemos de acuerdo todas con todo, es imposible. Vamos en nuestra generosidad sumar lo que nos aportan cada uno de los feminismos. Orgullosas de estar aquí, dice Marcela, porque hemos llegado hasta aquí como suma de la historia del movimiento feminista, que ha sido un movimiento civilizatorio que ha cambiado la calidad de los hombres y las mujeres y su posición en el mundo. La ha cambiado para mejorar. Por tanto, es un movimiento civilizatorio positivo del que somos herederas, y al asumir ese legado somos las responsables de trasladarlo a hombres y a mujeres y a las más jóvenes. Por tanto, tenemos que apoyar y sostener nuestras propias acciones políticas entre todas, y no como eso lo convocan estas, yo no voy, que eso ya sí que estoy vulgarizando un poco, pero que sucede. En el 28S ha sucedido en Madrid. Las chicas del feminismo Sol no querían sumarse a las actividades de la plataforma de Barquí, ¿no? Entonces, y al revés, había las mismas reticencias. Entonces, hay que limar asperezas. Fortalecernos unas a otras nos fortalece a todas, nos empodera a todas. El fortalecimiento del pacto intragénero nos da potencia a todas.
Debemos ser capaces de convocar a hombres y mujeres para que vean en el feminismo un paradigma para una nueva organización social en el mundo. Como siempre dice Soledad Murillo, las cosas de las mujeres no son de las mujeres, son de convocar también a los hombres para que se sumen al movimiento civilizatorio que supone el feminismo. Y conseguir derechos locales para universalizarlos, porque ahora tú aquí consigues tus derechos sobre el aborto, sobre el divorcio, sobre lo que queramos, y te cambias geográficamente unos kilómetros y los has perdido por el hecho de cruzar la frontera. Por eso el feminismo siempre es internacionalista, porque los derechos que conseguimos en local tenemos que ser capaces de trasladarlos al universal. ¿Cómo? Bueno, pues la solidaridad sería el fluido que mueve esos pactos, que es la alianza para tejer un pacto político entre mujeres que se reconocen como interlocutoras. Es la práctica intelectual y política entre las mujeres. Pero cuidado, voy a citar a Evangelina García Pince. Ella se pregunta: ¿podemos ser solidarias con aquellas mujeres que trabajan a favor de una ideología que mantiene la subordinación de las mujeres? ¿Podemos ofrecerles nuestra solidaridad? ¿Debemos ser solidarias con aquellas que trabajan nominalmente a favor de las mujeres, pero sin consistencia, ni para los intereses personales ni para los colectivos de género? Ese buenismo, ¿no? Ese mujerismo que no tiene una consistencia, un discurso teórico detrás de transformación, o con aquellas que utilizan los asuntos de las mujeres, las políticas de las mujeres para una plataforma personal. ¿Debemos darles sin más nuestra solidaridad? Bueno, pues Amelia contesta: la trampa de la solidaridad se da por el error de admitir la continuidad genérica sin fisuras. No existe tal continuidad, dice Amelia. Por el hecho de ser mujeres no vale. En este gobierno tenemos ejemplos bien claros. La señora Thatcher era el paradigma de esto. No se le queda corta la alemana, la Merkel, y las mujeres que están en el gobierno, en las portavocías del gobierno popular, son mujeres que están sosteniendo paradigmas que van contra la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. Y eso es un tema delicado, sobre todo para las mujeres que tenéis responsabilidades institucionales, pues es un tema bien difícil, como muy bien sabe Carmen, que siempre pienso que un día no lo deberías contar, ¿no? Bueno, la solidaridad no puede extenderse hasta el extremo de ser solidarias con ideologías o prácticas que favorecen el sometimiento de las mujeres. Ese creo que debe ser nuestro límite de la solidaridad. Riesgos y alianzas. Aquí voy a citar a Carmen, ¿no? Que en la ponencia de feminismo en el siglo XXI, en unas jornadas en Sevilla, en el año 2004, madre mía, pues ya lo decía bien claro, Carmen. Hablabas de las idénticas. No vale cualquiera por ser mujer. Hay que hacer respetar los espacios creados por otras, ¿no? Cuando mujeres ocupamos espacios de poder, no solo político, de poder en nuestras organizaciones, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros grupos de amistad, espacios de poder, el micropoder del que habla Foucault. Cuando hablamos de esos espacios de poder, inmediatamente se nos renueva, porque se teme que las mujeres consoliden sus espacios de poder. Por tanto, nunca acabamos de fortalecer equipos, de asentar equipos, formas de hacer, estilos de hacer. Luego dicen que no hay liderazgos femeninos. Es que no te da tiempo, un liderazgo no se construye en 2 días. La construcción de un liderazgo es generacional, de los estilos de liderazgo. Con la renovación constante en todos los ámbitos de poder, rápidamente quitan a las que ya se han consolidado y han aprendido, y llega otra, más joven, porque estaba en otros temas, y vuelve a empezar partiendo de cero, ¿no? Eso empobrece muchísimo. Porque al fin y al cabo, queríais una mujer, pues tenéis otra mujer. Quitamos una y ponemos a otra. El caso es que son mujeres. No, las idénticas no valen.
La ley del silencio, que se pactó en los años 80 para no hablar mal contra otra mujer, para no avalar las tesis de las mujeres somos envidiosas entre nosotras y nos enemistamos y nos ponemos zancadillas, bueno, toda esa leyenda negra de las mujeres contra las mujeres, pues el feminismo hizo un pacto de silencio de no voy a hablar mal de otra mujer. Yo recuerdo una cosa que me hizo aprender mucho y me gustó mucho de Carmen, cuando Carmen dejó el ministerio y llegó Esperanza Aguirre, mira por dónde. Y le preguntaron a Carmen inmediatamente, como la diferencia era tan evidente, ¿no? Le preguntó un periodista que qué opinaba de la nueva ministra y Carmen contestó, yo no voy a hablar mal de una mujer, pregúnteme por sus políticas de género, ¿no? Y a mí aquello me pareció fantástico, Carmen, ¿no? Y no lo he olvidado desde aquel momento. Hablemos de las políticas de las mujeres o de las políticas que hacen las mujeres, no hablemos de las mujeres por ser mujeres, ¿no? Pero esa ley del silencio también dice Amelia que ya no, que se ha acabado, que ese pacto ya no está vigente. ¿Por qué? No puede estar vigente para quienes aprovechan los espacios que hemos creado durante toda la historia del movimiento de mujeres, se aprovechan de ese espacio, lo ocupan, llegan como una autopista preparada y cuando lo ocupan sostienen políticas que no defienden los derechos de las mujeres. Eso está pasando ahora, por ejemplo, Ana Mato está utilizando un espacio de poder como el ministerio para desmontar todas las políticas de igualdad. El mujerismo lo define Alicia Millares en su página web, podéis entrar, y hay un artículo que se llama Feminismo no es mujerismo, ¿no? Que es la apelación al papel de madres y esposas y las capacidades que ellas conllevan, ¿no? La vulgarización del esencialismo de las mujeres, el mujer-mujer, ¿no? El mujer-mujer donde todo vale porque eres una madre y una esposa que te subimos a un altar, y a mí cada vez que me suben a un altar me da pavor porque desde el altar no se puede hacer nada, no se está quieta y callada y además en cualquier momento te caes, ¿no? Y el otro riesgo es desmontar los tabúes del tema mujer, que como decía Amelia un día en Baeza, oye, tenemos que buscar a esta señora porque todo el mundo hay que advertirle lo que le va a pasar, porque le va a pasar de todo, ¿no? Porque cuando hablas en singular singularizas todo lo que le va a pasar a una, ¿no? Y las mujeres somos muchas y diversas. Y cuando ahora es hablar, hazme algo de eso que haces tú del tema mujer, ¿no? Es como el tema medio ambiente, o como, ¿no? Una cosita. La igualdad generalista, ahora se habla de igualdad de oportunidades, se está hablando de las etnias, las razas, las religiones, los grupos sociales. No, la igualdad de oportunidades es entre hombres y mujeres. Es un término que ha acuñado el movimiento feminista y que es nuestro. No podemos dejar que nos lo vacíen. Yo a veces digo convocatorias de igualdad y cuando entras, pues eres en la Cámara de Comercio para hablar sobre una igualdad de oportunidades entre el comercio exterior y no sé qué. O sea, desmontar los generalismos porque se usan los avances del feminismo justo para negarlo y se usan los espacios de poder para desde ahí imponer políticas de invisibilidad o desarrollar políticas contrarias a las mujeres. Las redes y la indignación. Desde hace 2 años estamos en un movimiento indignado, la palabra indignación se ha incrustado en nuestras vidas, ¿no? Pero de la indignación yo creo que hay que hacer un pensamiento político. Si no, se queda ahí, en el enfado, en el grito, en la crispación y se diluye. Entonces, las mujeres de nuestra generación estamos acostumbradas a desear, si no somos capaces, por lo menos intentarlo, a generar proyectos políticos, a generar cambios. Entonces, la indignación debe construirse en una política que cambie las cosas. Y la política debe ser el lugar del pacto, un nuevo contrato social, respetando la diversidad. El pensamiento feminista se construye con los aportes de la sociedad, no salimos de la nada, no crecemos por esporas, no es un pensamiento que se hace en un cuarto oscuro, surge de la sociedad. Y seguimos siendo sufragistas, porque somos sus herederas y porque aún no se han conseguido todos los derechos. Somos parte de la tradición sufragista, madre mía.
Bueno, os lo dejaré escrito. Tenemos un capital político que no podemos dejar perder. Tenemos una tradición política, tenemos una historia política y hay que hacer pedagogía. Hay que reclamar la ciudadanía digital, que el punto de partida en este momento es la desmovilización, el feminismo de Estado y sus éxitos. Cuidado, porque ahora todo el mundo dice, el feminismo de Estado, desastre, nos ha desmovilizado todas. Cuidado, gracias a ese feminismo de Estado tenemos leyes, tenemos avance legislativo. Ya veis, señores que van a la cárcel y antes era solo un deseo. Hay que hacer un gran reconocimiento al feminismo de Estado, que hay que completarlo con las acciones, pero no podemos renunciar a él. Las asociaciones son nuestras plataformas políticas y el valor de las redes son importantísimas porque potencian y desterritorializan las reclamaciones. Pero ha cambiado el paradigma de relaciones, lo ha trastocado, lo que decíamos antes. Antes tú puedes tener, nosotras tenemos en mujeres 6.000 seguidoras, eso a veces da vértigo, pero a veces pues no sirve para gran cosa, solo para tener una lectura ágil de temas de actualidad que te interesan, pero no es una construcción política. Yo creo que esa es la diferencia. Las redes son instrumentos para una construcción política. Los nuevos escenarios tienen luces y sombras. Por un lado, democratizan y amplían opinión, conocimiento, empoderan a grupos pequeños que de otra forma no podrían hacer nada, surgen nuevas ideas, nuevas iniciativas, generan polémicas porque son reflejos de cosas puntuales. Ahora ha dicho este tal cosa y yo ahora saco un mini teléfono y ahora aquí, mientras me distraigo un poquito, pim, 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 pum. Pero a veces son pensamientos irreflexivos. A veces lo has escrito y piensas, no podía haber callado. ¿No? Porque no, el Twitter, que es el más dado a estas cosas, no implica reflexión. Entonces, por eso les da tantos disgustos a muchos políticos y a muchos personajes públicos. Porque es inmediato. Estoy aquí, se me ocurre esta noche y le escribo. Y claro, y me siguen 10.000 personas y la leen 10.000 personas. Lo que era una gracia, que en el bar se habría quedado, o en la escalera comentando, se habría quedado en las 4 personas del grupo. Entonces, hay que llevar cuidado con eso porque tienen un gran potencial de empoderamiento, pero también grandes riesgos. Pueden banalizar los discursos menos argumentados, responden al impulso. No es lo mismo cuando una asociación se sienta, toma unas decisiones, realiza unas acciones, como hicimos el otro día en la universidad, en la UIM, nos sentamos en grupos, debatimos, pensamos, se proyectaron las acciones. Cuando eso sale, tiene detrás un proyecto. Y eso no puede tener el mismo peso que un calentón en las redes. Porque, como dice muy bien Celia Morós, que decía Spinoza, las ideas adecuadas confieren potencia de obrar. Y eso yo me lo apunté cuando lo escuché a Celia, porque es bien importante. Si no tienes ideas adecuadas, tu potencia de obrar queda muy mermada. Peligrosa la aparición de los trolls, que sabéis que son, bueno, personajes son personajes negativos, personajes hostiles que entran en la red y están constantemente insultando, provocando, se les llama los trolls, ¿no? Elena Valenciano tuvo que cerrar su Twitter, y no solo Elena, ¿no? Mucha gente ha tenido que cerrar su Twitter. Y otra precaución que no me da tiempo a extenderme. Ahora hay muchos hombres que están entrando en las organizaciones de mujeres y en las redes de mujeres están creando situaciones nuevas que tendremos que aprender a definir o me gustaría llamarle controlar. Bienvenidos a los hombres, a las organizaciones de mujeres, porque hemos luchado por eso muchos años, pero a la cola, a la retaguardia, no a la junta, no a la portavocía, no a la visibilidad. ¿Queréis venir a trabajar? Bienvenidos seáis, a la cola. A poner sillas, a quitar sillas, a repartir fotocopias, a poner los fotos, a las galeras, o sea, a aportar nuestras ideas,
Estamos esperando, llevamos 40 años luchando para que los hombres asumieran los objetivos de la igualdad. Lo que no puede ser es que lleguen y a la semana estén en la Junta. Y al día siguiente no me importa votar en el manifiesto. Vale, lo dejo ahí. Vías, por tanto, con todo este panorama, ¿qué tenemos que hacer? Empoderarnos también en las TIC como nos hemos empoderado en la calle. ¿Cómo? Con 3 vías. Usar nuestro propio empoderamiento para avalar a otras. Nosotras tenemos un portal que tiene 50 millones de entradas, pues si alguien quiere que le dé visibilidad a su página, me escribe y yo le abro un espacio que le llega a mis 50 millones de entradas. Avalarnos unas a otras como hacemos en la calle. Cuando nos presentamos, oye, esta mujer, vale, o viene conmigo. Avalarnos unas a otras. La pedagogía de género entre mujeres. Generar conocimiento TIC. Cambiar tecnofobia por tecnointerés. Para poder ser productoras de contenidos. Tenemos que contarlo en primera persona. Y como el gobierno ha abandonado la misión de alfabetizar, porque ha abandonado, porque se ha cargado el plan Avanza, etcétera, etcétera, tendremos que asumir las organizaciones de mujeres la tarea de hacer pedagogía entre nosotras y enseñarnos unas a otras. Que las leyes reconozcan el derecho al adelanto. El Plan Nacional de la Sociedad de Información en Igualdad, aprobado en el Consejo de Ministros de diciembre de 2010, está aprobado y en suspenso. Y la Ley de Igualdad tiene el artículo 32 dedicado a los derechos de las mujeres en la sociedad de información. Está en vigor la ley, hagámosla cumplir. Estas son nuestras redes TIC. Saltamos del hilo que usamos para coser el territorio de la vida al hilo telefónico, al ADSL para lograr la modernidad, hasta llegar a los hilos de la luz, de la fibra óptica que nos permite hacer nuestros pactos para marcar un feminismo digital. Las personas, las redes personales y las TIC nos deben servir para encontrar ese pacto con un denominador común. Tener una estrategia común con las redes que lo reflejen, que es lo que decía Concha. Todas decíamos el sábado, y con redes, pero las redes es porque van a mover el proyecto que se pactó el sábado. Si no hay proyecto, no nos sirven las redes. Una estructura compartida que se alimenta del plusvalor que generamos las mujeres organizadas, para intervenir con criterios innovadores de representación, que nos permita hacer palanca sobre la felicidad de las mujeres y así poder participar en el diseño de las políticas, porque como dice Alessandra Bocchetti, las mujeres, con las mujeres, podemos. Porque el empoderamiento TIC de las mujeres es un constante ejercicio de libertades. Gracias. Entonces, lo primero que quisiera es agradecer a Cultura por la Igualdad, Sector Feminista, la invitación a venir hoy a compartir un rato con vosotras y vosotros, y especialmente pues, a Concha Gisbert y a Teresa Nieves, ¿no? Con las que he estado tratando estos días. Y luego, verdaderamente, también mostrar mi placer y mi honor de poder compartir la mesa con dos maestras, y yo sé que Gusi no va a venir y no va a hacer ese particular, pero compartir una mesa con dos maestras de la envergadura de Rosa y de Gusi, pues bueno, es que me quedo sin palabras, la verdad. Mi intervención de hoy va a tratar sobre la experiencia en el ámbito de las redes, ¿no? Y especialmente de lo que es mi experiencia feminista en el ámbito de las redes, por tanto, mi ciberfeminismo. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo primero que quisiera comentaros hoy es qué es el ciberfeminismo, ¿no? Aunque en realidad el término ciberfeminista no está especialmente definido en ningún sitio, ¿no? Porque
todas las mujeres y algunos hombres que se dedican a esto del ciberfeminismo en realidad piensan que no se puede meter dentro de una definición exclusivamente única lo que es el ciberfeminismo. Esto ocurrió, por ejemplo, en 1997 en Berlín, en la primera internacional ciberfeminista, en la cual se miró y se decidió que no se iba a definir el término, sino que se iba a decir lo que no era el ciberfeminismo, ¿no? Concretamente a través de la esquina antítesis, ¿no? Entonces es muy chocante porque todo lo que están diciendo, ciberfeminismo no es, ciberfeminismo no es igual, ¿no? Y esto yo creo que es una manera rompedora de acercarte a un movimiento que en realidad es más complejo de lo que aparenta, ¿no? El término ciberfeminista se utilizó por primera vez en Adelaide, en Australia, y se utilizó por parte de unas mujeres que formaban parte de un grupo que se llamaba VNS Matrix, Venus Matrix. Era un grupo más bien de cultura y de arte cibernética, y decidieron en ese momento bautizarlo, aunque la verdad no eran conscientes de ello, ¿no? De que estaban empezando a bautizarlo. Desde ese momento que estas mujeres procedieron a ponerle nombre al principio de los 90 a este movimiento o a esta forma de ejercer el feminismo, que es como yo lo entiendo, desde ese instante ha habido una gran evolución, una evolución amplia, diversa, compleja y también provocativa, ¿no? En muchas ocasiones. El ciberfeminismo tiene una vertiente pues de romper muchos mitos, muchas cuestiones que supuestamente están dadas por consolidadas y en realidad no es así, ¿no? ¿En qué forma podemos encontrar el ciberfeminismo por ahí, ¿no? Porque tampoco es una cosa en plan casada, ¿no? Sino en plan independiente. Bueno, pues la podemos encontrar a través de las nuevas identidades, de desmontar las nuevas de crear nuevas identidades, de desmontar las identidades e inclusive de inventarte identidades diversas, ¿no? Es muy curioso en la red, en internet, como en muchas ocasiones, podemos encontrar pues, personas que están realmente suplantando una identidad, no lo digo en plan negativo ni en plan delincuente, claro, ni en plan activista, y deciden en ese momento quitar toda la carga de género, toda la carga de etnia, toda la carga de edad, todo tipo de cargas, y deciden cambiar absolutamente lo que son, ¿no? Luego también existe una vertiente del ciberfeminismo muy interesante, que es la vertiente creativa, que tiene mucho que ver con el tech y el tema del ciber. Aquí la verdad es que encontramos maestras estupendas. Eso sí tiene una exposición bonita de vírgenes, es una maravilla también en esta línea. Encontramos mucho debate sobre la mujer y la máquina, ser mujer, ser una prolongación, cambiar tu identidad. También encontramos lugares en los que lo que nos dedicamos básicamente es a tomar, ¿no? A tomar o directamente a ocupar el espacio. Esto es interesante, ¿por qué? Porque tendencias y corrientes hay muchísimas dentro del ciberfeminismo, pero no tenemos que olvidar nunca una cosa. Mirad, nosotras ya somos bisnietas de la abuela de Frankenstein y seguimos blasfemando en plan a lo bestia, siguiendo el manifiesto cyborg de Haraway. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que directamente ya el ciberfeminismo no es nuevo, el ciberfeminismo es viejo, en realidad. Es como cuando oyes hablar de las nuevas tecnologías, que dices, vale, las nuevas viejas tecnologías, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo, ya hemos ocupado muchos espacios, ya hemos tratado muchos temas, y entonces, ¿qué buscamos? Pues buscamos básicamente seguir avanzando. Y por tanto ya tenemos genealogía, como decía Bushman, ya tenemos genealogía, ¿no? La genealogía que deriva de Mary Shelley, de Frankenstein, y de crear un nuevo ente o un nuevo cuerpo, una nueva forma de ser, y eso se trabaja bastante en el tema de las identidades, y el tema de blasfemar continuamente y escandalizar. Los manifiestos ciberfeministas, como la zorra mutante, o como este que estamos viendo aquí, el Cyborg y el Frankenstein, son todos bastante de lenguaje bastante radical, ¿no? En el sentido de que es muy chocante leer pues, de manera muy explícita determinadas cuestiones relacionadas con nuestros cuerpos y nuestras vidas. Entonces os invito a que naveguéis por la red y que disfrutéis de esas cosas, ¿no? Pero en realidad yo he venido hoy aquí, más que hablar de ciberfeminismo, que también, voy a hablar un poquito más de mi experiencia, ¿no? Con respecto al blog, ¿no?
Hace 8 años aproximadamente realicé un taller de empoderamiento individual y colectivo, en el cual en la segunda parte se hablaba del tema de las nuevas tecnologías y de cómo tomar y ocupar nuestros espacios, ¿no? Al principio de la Internet, cuando buscabas mujer, aparecían todas las páginas pornográficas del planeta. Entonces, una de las causas que abrazamos firmemente las mujeres y algunos hombres que nos creemos la causa feminista es desmontar ese tema también, ¿no? Porque si no, al final lo que ocurre es que la Internet, por muy apasionante que nos pueda parecer, muy emocionante, muy nueva, muy atractiva, en realidad luego se acaba convirtiendo en un reflejo continuo de la realidad de la sociedad y de todas las cosas que estamos viendo. ¿Por qué llamé a mi blog Lady Rick Morgan? Bueno, pues le llamé Lady Rick Morgan por la siguiente razón. Porque a mí me parecía, yo de pequeña siempre quise ser pirata. El problema es que yo luego me subía en una barca y me mareaba, entonces yo decía, maldición, no podía navegar. Entonces, con este sentido del humor un poco que tenemos las personas que hemos sobrevivido a enfermedades graves, pues entonces decidí llamarle Lady Rick por pirata Mary Rick, ¿no? Mary Rick es una mujer que iba en un barco un día y bueno, este barco fue abordado por Bonnie y por su pareja, y entonces la cogieron a ella, que no era una ella, parecía un él. Y entonces, al poco tiempo, Bonnie se dio cuenta de que ella era una mujer. Se hicieron muy amigas, la otra pirata, fueron las únicas 2 piratas que en el siglo XVIII fueron condenadas a ser colgadas por piratas. Y entonces, Bonnie de repente se dio cuenta de que ella era mujer y entonces decidió pues, aportarle algo a la vida, ¿no? Y le dijo, ¿tú quieres ser pirata también? Y ella dijo, pues vale, ¿no? Y entonces, también hay otras teorías que dicen que realmente Bonnie y Lady Rick se enamoraron, ¿no? Pero como no sabemos, porque han pasado muchos siglos y no se escribe nunca sobre las historias de las mujeres, y si se escriben siempre de manera interesada, pues ahí queda un poquito colgado. Y luego diréis, bueno, ¿y el apellido de Morgan por qué es? ¿Por el Capitán Morgan? Pues no. No es por el Capitán Morgan, no es por el pirata corsario Morgan. En realidad es porque yo tenía una camiseta roja muy bonita en la cual ponía Morgan. Y entonces, debido a esa camiseta, pues me empezaron a llamar Lady Morgan, algunas amigas de mí. Y yo, en plan, sentido del humor también, un poco así retorcido, dije, pues vale, Lady Rick Morgan, ¿no? Por aquello de romper un poco los esquemas. También es verdad que, como habéis visto, en el ámbito del ciberfeminismo, lo de los nicknames, un poco surrealistas, y lo de los manifiestos extravagantes y provocadores es muy habitual. Entonces, llamarse Lady Rick Morgan no es tampoco. ¿Qué me pareció muy fascinante emplear la denominación de Lady Rick Morgan? Bueno, pues muy sencillo, porque para mí la Internet es como un océano gigante en el cual puedes navegar. Y ahí ya, pues, a veces te mareas por lo que lees, pero no te mareas tanto como en barca, ¿no? Y en realidad el blog, mi blog, yo considero que es pues, un pequeñito banco perdido ahí en medio del ciberespacio y del feminismo, que se dedica a hacer desde un planteamiento totalmente individual todo lo que puede con respecto a la acción feminista, ¿no? Lo tenemos aquí, el océano, el pequeño barco. ¿Qué ocurre con el blog? Bueno, pues el blog, como casi todas las cosas que nos regalan cuando éramos pequeñas, ¿no? Esas cosas que les echaban semillas y crecían los trolls y tal, ¿no? Hablando de trolls, los pelitos de los trolls, pues bueno, el blog fue creciendo y se fue convirtiendo en una web que fue tomando entidad propia y bueno, hace exactamente un año pues la convertí en web. Es verdad que ahorré mucho para poderla convertir, porque algo que tienen las nuevas tecnologías es que aunque nos dicen que es accesible a todo el mundo, no es cierto y no son gratis. Y entonces pues tenemos que ahorrar porque si no nos es imposible tener determinados espacios. Otra cosa es que queramos ocupar espacios como Blogspot o WordPress, espacios que realmente son alquilados y ahí corres un riesgo, ¿no? Es muy interesante porque de verdad cuando no tienes posibilidad, yo durante muchos años estuve allí, pero también es verdad que con el tema de los trolls y con el tema de las personas que son muy tolerantes respecto a las personas que creemos en otro mundo diferente, concretamente contra las feministas, ¿no? Que hay un rearme importante contra nosotras, pues en realidad la posibilidad de denunciarte es mucho más fácil, ¿no? Y yo como ciberfeminista y como activista individual me gustaría así contar un poco lo que me ocurrió una vez, ¿no? Porque sí que he tenido, al principio yo nunca ponía el control de comentarios ni nada de esto, ¿no? Porque consideraba que el conocimiento era libre, que tenía que fluir y todas estas cosas, ¿no? Un poco pues eso, buenista, ¿no? Como diría Wilson. ¿Qué ocurre? Que cuando te pones así
pues te das cuenta de que no es así, ¿no? Que hay personas que en realidad van a atacarte débilmente y van a decir cosas terribles, ¿no? Entonces decidí que no tenía necesidad de aguantar ese tipo de cosas porque no es sano, ¿no? No es bueno para la salud. Entonces decidimos poner el control de previo. Hay personas que dicen, bueno, esto es censura previa, pero es que llega un momento que es un horror. Hemos tenido en más de una ocasión amenazas, hemos tenido todo tipo de comentarios improperios, tal, y luego pues están los que se ofrecen con determinadas partes de su cuerpo que no voy a nombrar para corregirnos. Entonces estamos eso, ¿no? Todos los que en otros sitios pues te pegan una paliza, por internet no pueden porque no saben dónde estás, pero lo hacen de otra manera, ¿no? Entonces el mundo troll es bastante agotador y yo creo que contra menos caso les hagamos mejor, porque si les hacemos mucho caso como cansino. Y luego también, cuando ya eso pasa de ser extremadamente mal educado a convertirse en una especie de delito, pues bueno, invitar a todas las personas que están en el mundo cibernético a ponerse en contacto con la Guardia Civil o con la policía que se dedica al tema de la informática para comunicar posibles amenazas y posibles coacciones y posibles comentarios de dónde vives y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pese a lo que os he comentado de los trolls, mi experiencia con el ciberespacio es bastante gratificante, ¿no? ¿Por qué? Pues por la posibilidad de verter en el ciberespacio saber, opinión, crítica, disentir, conocer a otras personas, ¿no? Ciberconocemos o conocemos a otras personas. Yo siempre digo que tengo algunos amigos y amigas que realmente primero fueron ciberamigos o ciberamigas, ¿no? Porque empezamos a trabajar en la misma línea, o te mandaban algo para la web, o disentían de lo que tú decías. Entonces, a raíz de eso, pues empezábamos a hablar y a debatir y entonces, pues al final, pues, nos acabamos conociendo físicamente. Entonces, algunas personas que han sido ciberamistades se han convertido en amistades de carne y hueso, ¿no? O sea, que esto es interesante también. Como os comento, Lady Reed Morgan surgió de un taller de empoderamiento y sí que es verdad que inicialmente fue solo un experimento. Yo lo digo con sinceridad. Yo tenía interés por navegar por las redes, tenía interés por trastear, aprender, meter la pata, borrarlo todo, las copias de seguridad, ese tipo de cosas que hacemos. Pero en realidad era un poco experimental. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que el ciberespacio, por desgracia, tiene buena parte de las cosas malas que tiene el ser humano, pero por suerte tiene también todas las cosas buenas que tiene el ser humano. Y entonces empiezas a conocer a mucha gente, empiezas a darte cuenta que en realidad es de mucha utilidad. Pero bueno, yo no he venido aquí, podemos colaborar con muchas personas y esto no. Yo no he venido aquí hablar de mi libro, como diría un personaje que ya conocemos, pero de cuyo nombre no quiero acordar. Quería contaros mi experiencia ciberfeminista. Bueno, lo primero que quiero comentaros es que mi experiencia ciberfeminista es política pura y dura. Como decía Simone de Beauvoir, las mujeres estamos inferiorizadas porque no nos han dado significación, ¿no?, histórica. Somos insignificantes a nivel histórico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que durante siglos y siglos no hemos aparecido. Bueno, de hecho, lo estamos viendo en El Callejero, ¿no?, que alguna vez lo hemos hablado también con Carmen Amor, ¿no? El tema de que todas son vírgenes y todas son santas y todas son mujeres que reinas, princesas, ¿no? Parece que no han hecho las mujeres otras cosas en la vida, ¿no? Si el mundo ha funcionado es porque realmente había hombres y mujeres que lo estaban llevando adelante, ¿no? Si solo hubiera funcionado por la existencia de reyes o reinas, hubiéramos acabado rápidamente como sociedad, ¿no? Luego también, algo que tiene muy apasionante el tema del ciberespacio es la visibilización de las luchas feministas. Como bien decía antes Gusi, muchas veces cuando llegamos al ámbito del ciberespacio parece que estamos llegando a un ente extraño, aparte y tal, ¿no? Yo adelanto ahora, que luego lo profundizaremos un poquito más, que para mí la internet, para mí una web o cualquier foro social son simplemente herramientas, ¿no? Como cualquier otra. Como estamos hablando ante un micrófono, pues la web es exactamente lo mismo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para reivindicar nuestras luchas de siempre. Bueno, ahora mismo lo estamos viendo, ¿no?, con el tema del aborto, precisamente, que el sábado pasado estuvimos y nos fuimos muy cargadas de energía positiva, ¿no?, porque éramos tantas y además con tantas propuestas y con tantas ganas de realmente no permitir que el señor ministro Gallardón nos lleve de nuevo a la época de ponernos cinturón de castidad, ¿no? Pues entonces es emocionante, ¿no?, ver cómo el ciberespacio permite este tipo de interactuaciones, ¿no? Esto lo hemos visto, luego después lo veremos con un ejemplo que tenemos en el desarrollo de las redes internacionales, ¿no? Las redes internacionales que llevamos a cabo son muy interesantes porque
Pues porque nos relacionamos con mujeres y hombres que piensan lo mismo que nosotras, pues en toda la parte del mundo, sea a 10 kilómetros de tu casa, sea a 10.000 o 20.000, ¿no? Las redes sociales tienen ejemplos maravillosos de trabajo conjunto, ¿no? El caso de la ley de violencia de género fue un trabajo importante por parte de las redes, ¿no? Luchando para que saliese adelante, ¿no? Y como eso, muchas otras cosas. Por tanto, la ley de violencia de género, si está ahí, está obviamente pues porque hubo un partido político que tomó el guante de llevarlo a cabo, pero sobre todo porque también no estaba solo. Y esto creo que es importante. Es importante pensar que nuestras creencias, nuestra forma de entender el mundo o nuestras reivindicaciones, está bien que las puedan coger alguien, pero no somos únicos ni únicas, ¿no? Podemos trabajar en equipo y absolutamente en red. Uno de los casos más cercanos, precisamente de este junio pasado, fue el caso de Beatriz en San Salvador, ¿no? Que me imagino que todas y todos sabéis de lo que va, ¿no? Beatriz es una mujer que realmente necesitaba un aborto y no se lo querían practicar. ¿Qué hubiera ocurrido en otras circunstancias, no? Pues en otras circunstancias hubiera ocurrido que probablemente, pues, salvo las protestas de la gente más cercana, de los grupos más cercanos, territorialmente hablando, es decir, como espacio físico, hubieran sido las que se hubieran escuchado. Finalmente, Amnistía Internacional, frente a otras organizaciones y otro tipo de personas individuales y todo tipo de activistas en red, nos lanzamos en masa a protestar y a criticar que a esta mujer no se le permitiese. Ah, vale, acabamos enseguida. No se le permitiese. Bueno, si queréis y si me dais un minutín, os leo 5, vale. A mis amigos de la colectiva y demás amigas y amigos. Es una carta escrita por Beatriz de agradecimiento a Amnistía Internacional y a toda la gente que ha colaborado para evitar que ella muriese, ¿no? Quiero dar las gracias y que siempre me han estado dando apoyo. Y sin ustedes creo que no hubiera aguantado el estar en el hospital. También dar las gracias por todas las acciones que hicieron por mi vida. Esta situación ha sido muy difícil y sin su apoyo no lo hubiera podido lograr. Espero que mi ejemplo sirva para que otras mujeres no pasen por lo que yo sufrí. Y estoy muy contenta porque ya voy a estar con mi hijo y con mi familia. Bueno, esto es todo lo que quería decir y con estas palabras de agradecimiento me despido. Atentamente, Beatriz. Una carta muy bonita que emociona y que las personas que luchamos porque esta mujer pudiera seguir siendo una mujer libre, ¿no? Pues nos llena de gozo, ¿no? Pero en realidad solo mandar cartas, emails, protestar, denunciar, es sutil, pero es un complemento. Yo entiendo el ciberespacio como un espacio más y por tanto lo entiendo como un espacio complemento. Otra experiencia muy bonita que he tenido yo en el ámbito por aquí veo alguna de mis alumnas, en el ámbito de las redes ha sido la alfabetización digital, que normalmente lo he dirigido normalmente a mujeres y normalmente de más edad y también de asociaciones feministas y mujeres, ¿no? Hoy todavía muchas mujeres se acercan al ordenador o a la computadora en femenino como algo extraño o extravagante y en realidad un ordenador o una computadora es exactamente lo mismo que cualquier otro ámbito en los cuales trabajamos, ¿no? Y igual que estamos aquí en esta sala o estamos en una reunión en un plenario, pues estamos aquí trabajando todo este tipo de temas. Y bueno, tampoco realmente creo yo, Concha, que se requiera tanta formación para el tema de las nuevas tecnologías. Quizás lo que se necesita es un poco pues, lanzarlo una manta al cuello y decir, le voy a dar lectura, si meto la pata bien y si no también, ¿no? Un poco tomártelo como si fuera un juego y bueno, luego ya si te interesa o te parece más interesante seguir profundizando, ¿no? Estamos viviendo un momento de globalización extrema, además cruel como ella sola, en el que ya quedó muy atrás el sueño de que los derechos humanos se convirtieran en algo realmente universal. Por tanto, la federación política continua muchas veces es muy necesaria. Estamos en un momento donde las personas se están empobreciendo rápidamente, donde además de empobrecerse se está como poniendo en valor que seamos esclavas y esclavos, o a mí me gusta más un poco llamarle a esto la ideología de la servidumbre, ¿no? Se ve mucho en el ámbito laboral, pero también se ve en otros ámbitos, ¿no? Y sobre todo las mujeres y las criaturas lo vivimos doblemente, ¿no? No solo porque nos explotan de todo tipo, sino porque también nos explotan a nivel sexual, ¿no? ¿Por qué la ciberacción continua es necesaria? Pues mirad, es muy curioso que ahora, conforme estamos hablando de la ciberciudadanía, de que avanza la ciberciudadanía, de que nos implicamos en las redes, de que entramos, de que tal, eso por una parte, pero por otra parte estamos viendo grandísimos recortes en lo que es la ciudadanía, ¿no?
Entonces yo no entiendo la ciberciudadanía como algo aparte y algo abstracto. Yo creo que forma parte de la propia ciudadanía. Es una manera de ejercer el ser ciudadano o ciudadana donde en las redes, ¿no? Ejercer tus derechos, tus deberes y ostentar, pues eso, el ser sujeto o sujeta de esos derechos. Nos permite ahondar en derechos, nos permite también ahondar en la ciudadanía del siglo XXI, pero es muy chocante porque por otra parte nos recorta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues con sinceridad creo que no podemos excluir a las personas del mundo de la ciberciudadanía. Y diréis, ¿por qué dice esto? Pues mira, lo digo porque realmente la ciberciudadanía, no todo el mundo en el planeta tiene posibilidad de acceder a Internet. A quienes estamos aquí nos parece muy habitual, muy normal, muy una herramienta diaria que cambia nuestra forma de ver el mundo, de entenderlo, de practicar todo tipo de cosas, hasta estudiar, trabajar, todo, ¿no? Pero en realidad mucha gente no puede porque hay mucha brecha de género y hay mucha brecha también dependiendo del territorio de origen de las personas. Como he dicho antes, la Internet no es gratis, hay que pagar, hay que tener una serie de instalaciones y por tanto nos podemos encontrar con un problema y es que se quiere excluir a buena parte del mundo de lo que es el tema de las redes. Y si se excluye a todas las personas o un porcentaje muy elevado de millones de personas en el mundo de Internet, en realidad no le podremos llamar ciberciudadanía, porque si esas personas no están, difícilmente pueden ser ciudadanas, ¿no? Entonces eso es un tema que dejo en el aire si queréis y luego si queréis lo debatimos y acabo enseguida antes de que me cojan de la oreja. Bueno, pues el poder es importante y como bien ha dicho Busi, no quiero reiterarme, pero para trabajar el tema de las redes o la ciberciudadanía y la ciudadanía se requiere un cierto grado de poder personal, de poder colectivo, de trabajar todo tipo de herramientas y bueno, yo creo que mi ciberciudadanía no deriva de que yo tenga una web o que yo participe en determinados espacios o foros. Yo creo que la web solo es una herramienta que me sirve para depositar saber en ella, una herramienta que permite no excluir a otras personas, ¿no? Una herramienta que informa o que critica, que puede ser a veces solidaria, pero no es una herramienta limitante, hay otras muchas herramientas existentes. Pero yo insisto en una cosa, y es que hace unos años estuve en un museo de la informática en París y me gustó mucho visitarlo, ¿no? Aparte de por donde está ubicado, que es una maravilla, que es el cubo ese gigante que tienen, ¿no? Me gustó mucho ver ahí ordenadores ya tan antiguos, ¿no? Así gigantes y las perforatrices y todo lo que explicaban. Y me di cuenta de que las máquinas forman parte de nuestra vida de verdad. Pero bueno, una cosa es que las máquinas formen parte de nuestra vida y otra cosa es que seamos máquinas. Me gustaría dejaros una reflexión así en el aire flotando, luego si queréis lo hablamos, y es que yo creo que ser ciudadana nos humaniza. Ser ciberciudadana nos permite humanizarnos todavía más, siempre y cuando entendamos la red como una herramienta. La ciberciudadanía debe residir en nosotras y nosotros, no en el sistema ni en la máquina. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. La autoritat de Busi y la experiencia también de nuestra autoridad de María Ángeles me ho han posat difícil al mateix temps, perquè efectivament has deixat el paper de la caverna anatòmica, que és l'era de la que una ve i a la que una permaneix per molts intents d'immigrar a este món de... Com se parla d'immigrants i latinos? Bueno, resulta que estic molt d'acord amb elles pràcticament en tot. Jo no sé de xarxes, també us ho dic, no sé de xarxes si d'alguna cosa sé un poc és de periodisme. I com a feminista per un costat i com a periodista per un altre, voldria dir que este món del ciberfeminisme, en tota la potència, en tota la importància i en tot el futur que té, no hauria de fer oblidar que hi ha un altre món que és efectivament el producte de la bretxa digital per un costat i per altre costat d'una generació o de diverses generacions de dones que no tenen accés, que no tenen costum i que no tenen cap interès en entrar en aquest món. Per tant, encara hi ha ahí un àmbit de comunicació i un àmbit d'informació, dos capacitats importantíssimes que no hem d'oblidar
per molta digitalització que li puguem imprimir a partir d'ara a la nostra vida. La bretxa vol dir que jo sé que cada dia s'està reduint, en aquests moments no tinc les xifres, però si s'ha de reduir d'un 7,5 a un 23, que crec que és una reducció important en els últims anys. Però també vol dir que, per exemple, casos com el del metro, ha mencionat Concha abans, què ha passat en el tema del metro? L'activisme al voltant del metro consisteix en que ens convoquem i ens autoconvoquem a través de les xarxes. I venim, potser, gràcies a això, perquè no podríem tindre un altre instrument en aquests moments. Però la repercussió massiva i la resurrecció del problema del metro a nivell de masses ha vingut a través d'un mitjà de comunicació clàssic de masses i a més que està en mans de Planeta. És una contradicció enorme, però és així. Si aquell programa no es fa, probablement en aquests moments ahir a la plaça, com avui hem vist, de persones importants, encara estarien els 30 o 40 parents familiars de les víctimes. Per tant, una cosa jo crec que no lleva una altra. No hem de llibernar-nos i pensar que a partir d'ara només va existir el ciberactivisme, perquè penso que això seria fals. A banda que les xarxes, la xarxa no és innocent per si és hores, efectivament és una eina, és un instrument, com molt bé heu dit, no? En la xarxa hi ha cibermasclisme, en la xarxa hi ha ciberfatxes que estan actuant, en la xarxa hi ha francoperiodisme, totalment mentider, totalment interessat, infointoxicació, mercantilisme, tots els defectes que puguem trobar en la vida normal estan també transmitint-se a través de la xarxa. Per tant, l'ús també ha de ser, hem de tindre nota pura, hem de tindre una visió crítica i hem de triar molt bé què és el que fem. Entre la gent interessada en les xarxes socials i entre la gent interessada en el 2.0 també hi ha actituds que no podem compartir i que no podem aprovar. Dos exemples. Així al costat, en una associació cultural, està en aquests moments celebrant-se unes jornades 2.0, crec que és el segon any que les fan, per analitzar la influència de les xarxes socials en la societat valenciana. Exactament el nom és així. En aquestes jornades participen 16 homes i 3 dones. 3 expertes, de les quals 2 no van com a expertes sinó com a autores d'un parell de documentals o una cosa així, d'un parell d'audiovisuals. Un exemple és així. Un altre exemple. I són activitats que s'han fet en la millor de les voluntats, aquesta és la trampa, que s'han fet en la millor de les voluntats. Un llibre sobre moviments socials i mitjans de comunicació que es va fer, jo crec que es va publicar l'any passat en paper, es va publicar l'any passat en tota la bona voluntat, en el qual jo vaig col·laborar amb molt de gust, perquè em semblava una idea molt interessant, analitzar com s'havia tractat des dels mitjans de comunicació el tema dels moviments socials, a partir del 15M i tots els altres. Per exemple, els Salvem, tota l'efervescència social que per sort s'ha produït en l'última dècada en aquesta ciutat, en aquest país. Se fan llibres, publica el llibre, i quan me n'adonen del resultat, quan me miren el resultat, resulta que entre les xarxes socials no està el moviment feminista, ni cap associació de dones, no està, en absolut. I entre els entrevistats és la mateixa proporció, aproximadament, crec que són 16 o 18 homes i 2 o 3 dones. Estem ahí, no sé, de casualitat. Per tant, crec que en aquest món hem d'entrar també en la nostra paraula i començar a imposar alguns conceptes que sembla que no s'entenen massa clar. Una altra cosa que em preocupa molt de la xarxa, quan se parla d'informació i de comunicació, clar, perquè ja des de fa temps els periodistes no són els únics que produïen la informació, perquè sembla que com si tota la societat
societat, o almenys tota la cibersocietat, s'haguera posat frenèticament a produir informació. Què passa amb això? Sense afany ningú de monopolitzar, perquè entre altres coses jo el meu sou ja no depèn d'aquesta activitat professional exactament, pues resulta que és una cosa que em fa molta por. Per un costat, m'alegra un muntó de la invasió de la ciutadania, de la invasió de la xarxa per part de la ciutadania, i m'alegra moltíssim la interacció que es pot produir, però per altre costat resulta que, com deia Ignacio Ramonet, ara en comptes de mitjans de masses el que tenim són masses de mitjans. O sigui, una multitud de mitjans produint informació. Resultat, i estic parlant d'informació, resultat, una gran massa també de brossa informativa que està circulant un poc a la deriva i que pot arribar a ser un producte realment tòxic. Ahí es on parlàvem abans del cibermasclisme, de les ciberfatxes, del francoperiodisme, i podríem incloure també algunes eines molt interessants també, per exemple com la Wikipedia, que no és exactament feminista, no? Jo vaig llegir un reportatge interessantíssim a Wikipedia de sobre testosterona. Encara no ens hem apoderat d'això. Resultat, la conclusió és que la xarxa en cap moment hauria de sortir del paper del professional, i que aquest paper professional es pot distribuir per la xarxa òbvia i evidentment, però té un altre caràcter, té un altre sentit. No és la primera ocurrència o no és la primera informació, entre cometes, que se li ha acudit a un ciutadà. Perquè exigeix la qualitat, exigeix contrastar, assenyalar les fonts, antecedents, buscar, explicar, analitzar, això requereix treball professional. Que els blogs, les webs, les wikipèdies poden ser fonts interessants, evidentment, i que això és una eina que jo des de bo valora moltíssim, perquè ens ha facilitat moltíssim la documentació. Però no és una qüestió de fe. Per tant, considere que en aquests moments la bona informació passaria per un pacte entre periodistes honestos que hi ha, i les fonts ciutadanes que es poden expressar perfectament a través de la xarxa. Estem, pot ser, en una segona transició del periodisme digital, i la bona notícia és que estan sorgint mitjans que ja no tenen referència en paper, per exemple, però que s'estan, el que passa és que són minoria encara, i és el producte d'un esforç molt gran, que s'estan elaborant informacions i periodisme d'investigació, per exemple, perquè s'ha sufragat a base d'escote i aportacions privades, i s'estan fent coses que les empreses periodístiques no poden pagar o no tenen cap interès en destacar. Les investigacions normalment transnacionals, per exemple, i qui paga això? Doncs la ciutadania, quan podem. Hi ha webs de periodisme que tenen uns alts estàndards de qualitat i que estan alimentats principalment per joves nadius digitals ja, que s'han incorporat perfectament. Ahí entra el que podríem anomenar el slow journalism, el periodisme d'investigació i de reflexió, que no té tantes presses, però que se n'ocupa més de contar les entreteres que el paper. Quan parlava de la bretxa, volia dir que la influència que podem tindre des del ciberactivisme, des del ciberfeminisme concretament, no hauria de fer-nos abandonar la influència que puguem exercir sobre els mitjans de comunicació de masses, que encara tenen un ressò, no sé si per desgràcia encara tenen un ressò, i que poden arribar a neutralitzar el ciberactivisme, perquè, clar, entre nosaltres ens entenem. La jornada del dia 28 és que fenomenal, però quin ressò ha pogut tindre els mitjans i quin ressò arriba a la població? És difícil, estic somiant i
Però bueno, això és una crida també a que no abandonem la pensió i que no abandonem l'acció sobre els mitjans clàssics i sobretot sobre els audiovisuals, que són els que en aquests moments tenen més influència social en determinades capes de la població. No els abandonem, ja sé que és molt difícil. No, ells s'han abandonat però no els donem per perduts. Ja sé que és un somni. I sobretot els públics, perquè els privats també es poden fer pressió, no? Perquè els privats tenen molt clar el concepte de clientela, el concepte mercantil, són clientes, no són ciutadanes, són clientes, com a clientes paguem un poc el nostre poder, no? Però els públics són on les lleis ens donen més possibilitats d'intervindre. No oblidem que tenim uns mitjans públics que estan fets post patina, que cada dia estan pitjors, però que encara estan. I mentre estiguen, ja enteneu perfectament el que us dic, no anem a molestar-nos molt més. Respecte a la substància del periodisme de tota la vida, també del periodisme, jo crec que no és una qüestió de forma, ni de quin és el mitjà, ni de quin és el suport a través del qual es pot transmetre. Per exemple, jo soc prou analfabeta en digital, prou, només el justet, però també, busqui consol pensant que quan treballava en un diari jo no sabia com funcionava la rotativa, i això no m'impedia poder exercir, ni sabia arreglar quan el tèlex, aquella cosa tan antiga i prehistòrica com era el tèlex, es trencava. Però podíem fer alguna cosa, perquè treballàvem en un altre món. Ara, l'exigència mercantil, l'exigència empresarial dels mitjans de comunicació passa per el chico para todo, i quan te diuen polivalent i multimèdia vol dir que se treballa molt, se cobra molt poc o res, i es pretenen que en mitja hora pugues obrir una notícia, redactar-la per a la web, redactar-la per al paper, tallar el vídeo perquè has hagut de posar la camareta, montar el vídeo, montar el audio, en fin, el polivalent, conclusió, tot malament. Per tant, aquesta activitat tan noble en democràcia que és informar-se, que és aquest dret, no sempre està ben atès per part de la producció de les notícies. El feminisme i la seva relació amb els mitjans crec que ha d'integrar en la pròpia agenda aquesta exigència i lluitar contra els estereotips. Apropar-se de la pròpia imatge que reflexen els mitjans de mala manera. La dieta mediàtica ataca els cervells. Hem de prendre mesures, hem de neutralitzar el possible, hem d'exigir uns nivells de qualitat i unes mesures higièniques, igual que es fa el carnet manipulador d'aliments, que tinguem una mínima garantia de que la transmissió de la informació té una qualitat. I, en fi, tornar a somiar i acabant en bromes, abans de que la jefa me pase la tarjeta o me pegue la patada, como me queda de ella yo, pues dimos que, en broma, que està molt bé lo de xarxes, però que va ser molt difícil sortir dels diaris, no? Com diria una amiga divertida l'altre dia, diu que alguna cosa que no podrà mai aconseguir l'ordenador, que mai podrà suplir internet, és, per exemple, que no ens pot servir ni per a madurar els plàtans, ni per a rentar els vidres, ni per arreglar les taules que tenen
la patacoixa, ni per apuntar un número de telèfon en l'andronet, ni per amagar-se darrere quan no vols que el vegi. En fi, moltes gràcies per la vostra atenció. Como se han ajustado muy bien al tiempo, a pesar del retraso, queda tiempo para debatir ahora. Entonces, bueno, se cede la palabra a la sala. Quien quiera que levante la mano y se voy a preguntar. Creo que no hace falta pasar. Creo que no hace falta pasar. Que habla. La meva preocupació respecte a l'activisme té que veure que pensi que la conferència és molt bé, que siga una eina, que siga un instrument, no? Però jo moltes vegades pense que si es comencem, si no n'hi ha un problema de responsabilitat, és molt complicat l'enganxar-se. I que moltes vegades hi ha una confusió que a més ens deixa molt tranquil·les i jo reenvie esta convocatòria a mis 1000 contactos i jo ja soy una periodista. I jo crec que cal que moltes vegades la virtualitat en compte de donar-nos més activitats ens deixa presentar la veritat. A més d'una història que si vols ser tens que dedicar molt de temps, no... El otro día recibí un mensaje que decía: retuitear no basta, lo he incluido en la presentación. Apure. Claro, porque es un suavizante, ¿no? O sea, te alivia la presión, te lleva una información, la retuiteas, entras en Facebook y dices ¿no? Ya está. Entonces, claro, hay veces que tiene una gran repercusión en redes, pero sin embargo vas al acto y hay 50 personas, porque se está derivando mucha inquietud al acto de poder responder en una red. Antes te quedabas mal, dices, tengo que ir, a ver si ya me va plana, no puedo, voy a ir, llegaré tarde, ¿no? Y ahora, como tú le has dado difusión, de alguna forma te tranquiliza el saber que soy yo. Un ejemplo perfecto para bien es la marea violeta. La marea violeta nació en Málaga en una reunión de 10 o 20 personas, lo contaron ellos, que se reunían habitualmente y un día, ¡pum!, le surgió la idea. A una le surgió el nombre y esa misma noche lo lanzaron. Cuando empezó a moverse, yo recuerdo que llamé a Marina Calatayud y le dije: Marina, ¿te ha llegado esto de la violeta? ¿Qué es la marea? Porque no tengo claro, porque yo ya tenía mis precauciones sobre las redes, porque por nuestro trabajo nos llegan cosas de todo color, ¿no? Y hay veces que no tienes claro quién te está mandando esas cosas y hasta qué punto puedes apoyarlas o no. Marina me dijo: pues no sé quiénes son, pero tiene buena pinta. Entonces seguí y bueno, dio la casualidad que un mes después se invitaron el Foro de Política Feminista a hacer una intervención en Málaga y me lo contaron ya de primera mano. Entonces, claro, eso salió estupendamente, pero podría haber salido mal, porque podríamos habernos involucrado muchas ciudades en hacer una acción que convocaba la marea violeta y que eso fuera un plus, o sea, tiene esos peligros, porque antes cuando nos autoconvocábamos como organizaciones se sabía quién convocaba, y ahora no. Pero otro éxito es la marcha mundial. Fueron 5 mujeres en que luego las conocimos porque vinieron a Valencia. 5 mujeres que empezaron con un correo electrónico y se organizó la marcha mundial. Pero claro, es que detrás ellas sí tenían un proyecto.
A veces no es que sea una organización de 3.000, no, pueden ser 5. Tenían un proyecto político. Y eso es lo que la fundamentación es lo que les hizo sostener el proyecto, superar dificultades y llegar a todo el mundo. La repercusión en la marea es lo mismo en España. Ellas tenían esto. Entonces, a mí me preocupa mucho el tema del activismo que sea futivo, o sea, que se quede en nada. Sin entrar en polémicas con el 15M, que no sé que no es verdad que se quede en nada, que no hay actividad en los barrios, tal, pero es verdad que hay una burbuja que debe estar sostenida por la política feminista en este caso. Y de eso somos responsables las mujeres que estamos organizadas y las que no responder desde ese punto de vista, ¿no? Esa es mi posición ante las redes, que es compleja, pero retuitear no basta. Si no hay discurso, no hay nada. Es una anotación solo, un poquito al margen. Y que no sé, espero que ninguna os sintáis ofendida, porque voy a cuestionar el concepto de brecha digital de género. Es que me molesta el concepto. Desde hace mucho tiempo ya estoy peleada, suelo estar peleada con las brechas en general, pero porque la brecha siempre es que hay alguien que está en un lado de la brecha y que lo hace bien, o está en la buena posición, y otras personas están en el otro lado de la brecha y tienen que hacer mucho para parecerse a los del otro lado. Y yo, claro, evidentemente hay cosas que los del sur ganarían mucho de tenerlas como nosotros, pero no todas, ¿verdad? Y las mujeres ganaríamos mucho de tener ciertas cosas como los varones, pero tampoco todas. Es decir, que lo de la brecha no me convence demasiado. Entonces, a lo mejor hay dos maneras de explicarlo, en lugar de brecha. Segunda cosa, cuando hablamos de cualquier deficiencia masculina, ni le llamamos deficiencia ni le llamamos brecha. Por ejemplo, nunca hablamos de la brecha masculina de cuidados, o de la brecha o de la deficiencia masculina de cuidados, algo así. Es decir, que sí, bueno, sí, de cuidados, no de las emociones, sabe que nos cuiden, de que cuiden a las personas que tienen que cuidar, todo el mundo tiene que cuidar a uno alrededor, de vez en cuando. Bueno, entonces, sin querer, utilizamos conceptos de estos que las mujeres no quedamos en muy buen lugar. Pero luego, si nos ponemos a analizar cuidadosamente la brecha de género, la brecha digital, la llamada brecha digital de género, a mí me pasa como a ti, no tengo datos recientes, pero ¿cómo se mide esa brecha? Si la manera más básica de medirla, que es el número de veces que las mujeres entran en la web y el número de veces que los hombres entran, por ejemplo, esa medida, que fue la primera que se hizo, si tú descuentas el número de veces que entran para consultar páginas pornográficas o fútbol, resulta que ya la brecha es en sentido inverso. Las mujeres entramos más veces que los hombres. Luego hay otras medidas. Si valoras por tramos de edad, también lo de la brecha tampoco queda tan claro. Es verdad que hay, por ejemplo, en el uso de determinadas aplicaciones informáticas, prácticamente todas ellas, los varones utilizan más que nosotras y tienen de media más habilidades. Entonces, habría mucho que matizar ahí, pero sobre todo es que a lo mejor hay que hablar de otro modo, porque que las mujeres entren más en internet para consultar páginas pornográficas, pues no tengo muy claro que sea tan importante que debamos parecernos en eso, o para consultar cuestiones de fútbol. Entonces, a lo mejor yo no tengo la solución y no sé cómo llamarle a la cosa o al fenómeno, pero como que habría que matizar un poquito. Vale. Y aunque quede muy mono la brecha digital de género... A ver, Capitolina. A ver, es un tema largo, pero me vais a permitir que responda brevemente, por lo menos en esta sesión. Inti tiene mucha información de este tema porque desde el Instituto de la Mujer se apoyó, se sustentó un proyecto con Cecilia Castaño, Ángeles Ayer y yo misma, donde hicimos estudios de brecha digital. Los estudios los hizo Cecilia, que es absolutamente rigurosa en su cátedra de Teoría Económica, de Economía Aplicada, de la Universidad de la UCM, y los hizo con su equipo de investigación, donde conozco detalladamente todos los criterios que se utilizan para medir no solo la brecha de acceso, que tiene un valor relativo, cuando estamos hablando de Occidente, porque estamos hablando de otros países, otros continentes, el paradigma es otro, pero hablando del Occidente,
La brecha de acceso es, efectivamente, acceder a Internet X tiempo durante una semana y eso te da una edad. Pero luego Cecilia, para hacerla de género, generó un sistema propio de indicadores, que es de lo que se trata de hacer de la investigación feminista, generar sistemas propios de indicadores donde incluyeron, pues, como buena feminista que es Cecilia, acciones cotidianas mezcladas trazadas con empleabilidad, nivel de estudios y edad y usos de las mujeres de Internet que antes no se habían investigado y ya los investigan. Cruzando esos criterios dan brechas de género distintas según la edad, el nivel de estudios, el nivel de empleo y es según qué usos. Es un estudio muy complejo, que os recomiendo si lo leáis, si os interesa. Se utiliza el término brecha digital de género porque son brechas acuñados en la investigación académica. Por eso se utiliza. Y en todas las edades las mujeres tienen menos acceso en calidad y en cantidad que los hombres. Pero eso se acaba porque las niñas ya entran en la misma cantidad e intensidad que los niños. Entonces, el estudio se ha acabado porque os podéis imaginar que el Instituto de la Mujer, que mantenemos el nombre por pura empatía histórica, porque ya ni es instituto ni nada, por cierto, lo van a cambiar de sitio, a ver si así ya desaparece definitivamente. Ya se lo llevaron de Almagro a Condesa de Bernadino, que ya iba aquí Dios, y ahora se lo van a llevar detrás de Ángel Soria. A ver si queda una confusión entre el grupo, porque ya ni siquiera pueden decir, deben tener los estudios y si os interesan, desde luego yo los tengo, todos los estudios que realizamos dentro del programa, y está publicado el primero, gracias a Maribel, está publicado en la sección feminismo que se llama La Segunda Brecha. Ahora, después Cecilia actualizó, después de este año, iba actualizando los datos. En el libro de feminismos está estupendamente porque está toda la argumentación teórica que da valor al estudio. Porque sin eso, sin la organización feminista de ese estudio es un estudio más, como los que da Telefónica, ¿no? Pero esto es otra cosa. Ahí argumentamos el porqué. Bueno, está a vuestra disposición y desde luego podéis comprar el libro. Rosa quería contestar. Solamente sin ninguna autoridad, como opinión personal, pienso que es importante tener en cuenta la brecha, o como quieras llamar, las diferencias. Es muy importante porque no es lo mismo si en una población de mujeres mayores de 45 o 50 años no entran nunca en Internet. Yo creo que es un dato que tenemos que tener en cuenta. No podemos olvidar. Es verdad que ese dato se acabará, eso se acabará. Igual que se acabarán las audiencias en televisión, en la televisión convencional como las entendemos ahora. Eso se acabará con nuestra generación. La gente joven ya no ve la televisión, no la ve de la misma manera. O la ve por internet, o la ve a la carta, la ve eligiendo. Es otra cosa. Pero de momento, estamos hablando hoy y de ahora, del activismo feminista, pues hay que tener en cuenta que no todas las mujeres acceden a internet. De todas formas, las desigualdades no desaparecen por el recorrido temporal, como bien sabéis por las declaraciones de la ONU y por nuestra propia experiencia vital. Para que las desigualdades desaparezcan hay que implicar políticas activas en esa desigualdad. Y eso era el Plan Nacional de Sociedad de Información en Igualdad. Ese era el objetivo del plan, que salió de los estudios impulsados por el Instituto de la Mujer, con Lidia a la cabeza, para paliar las desigualdades de las mujeres en la sociedad de información. Porque hay datos muy graves que incluyen que las mujeres universitarias también tienen menos actividad que sus homólogos universitarios en la red. Es decir, ya sabéis que las diferencias de género son escalones que está el que te toca por el grupo social y el tuyo de género, ¿no? Añade dos. Entonces, pues esto pasa y por edad, etc. Las niñas entran antes, se igualan hasta los 14, porque ha habido un fenómeno muy curioso. Las niñas se abandonaban a partir de los 8 porque los videojuegos les espantaban porque eran todos de salpicar sangre, pero las nuevas plataformas les ha hecho reconciliarse a las niñas, porque las nuevas plataformas
permite el trabajo el juego en grupo, en las Wii, que son de deporte, de estrategia, de buscar personajes. Entonces las niñas se han reconciliado con los videojuegos y vuelven a jugar, que antes solo jugaban con los Sims, ¿no? Entonces vuelven a jugar, y como vuelven a jugar vuelven a tener habilidades tecnológicas hasta más mayores. En las universitarias la razón suele estar por el tipo de estudios que se ven. Las mujeres solemos elegir estudios de humanidades que no tienen en su currículum componentes tecnológicos. Y sin embargo, los currículos de ciencias tienen mucha tecnología, pero no tienen currículum social. Cuando un ingeniero se dedica a hacer puentes y pantanos y embalses para mejorar la vida de la sociedad, del entorno, ¿no? O sea, es una profesión con un fin muy social, pero está muy mal visto que tengan componentes sociales dentro de ellos. Es uno de los motivos que explican que las mujeres no nos participemos masivamente en esta carrera. Una de las desventajas. Entonces, claro, usan menos tecnología, salen los indicadores más bajos porque usan menos aplicaciones tecnológicas en el transcurso de sus estudios. En historia se usa menos tecnología que en ingeniería. Dentro del currículum, las aplicaciones para una ingeniería suelen reclamar más habilidades tecnológicas. Ahora, cuando estudiábamos antes, no lo entiendo, ya hago todo con el libro, pero ahora sí. Bueno. Y hablando de las aplicaciones, el otro día me encontré con una historia sobre los correctores. Los correctores en Internet estudian también quién los hace probablemente. Los sistemas de corrección, las aplicaciones de corrección son tremendas porque por curiosidad introduje unos cuantos términos de los que están debatidos con la RAE, esta estupenda que tenemos, y me los subrayaba todos en rojo como no sé si me los llevé a notar, pero me los subrayaba todos en rojo como falta de ortografía y correctos porque son las aplicaciones. Es que lo de siempre, no estamos en los órganos de la toma de decisión. Y como no estamos en la toma de decisión, pues las características que debe tener una aplicación vienen sesgadas por una visión de género que no es incluyente. Porque ¿qué le cuesta a Microsoft en el bienvenido? Cuando tú te has identificado para comprar el ordenador, sabes si eres hombre o mujer. ¿Qué cuesta que cuando se abre tu pantalla ya ponga bienvenida? Mira, sí que me lo pone, cancillera no está, falta de fotografía, miembra, por supuesto, bombera no está, falta, Heralda, Benjamina, Gitana, en cambio, gobernanta sí está, pero yo estoy segura que la pero sí vale retuitear. Ya ha aceptado retuitear. Le ha costado 6 meses aceptar retuitear. Pero lleva 40 años resistiéndose a nombrarnos, ¿no? Pero bueno. Pero el mismo diccionario que dice retuitear y que dice piercing, es decir, el último de la RAE, el último, sigue diciendo huérfano, coma, nada. A quien se le ha muerto el padre y la madre, o solo uno de los dos, coma, preferiblemente el padre. Y como siempre que lo digo, hay gente que no lo cree. Buscando ahora en internet si está alguna y dice literal, es que no sé de memoria, o sea, huérfano, coma, nada, huérfana. A quien se le ha muerto el padre y la madre, o solo uno de los dos, coma, especialmente, preferiblemente el padre. Pero eso de porque como se mueren antes, que si no se sabía cuenta, entonces no fuera. Bueno, os invito a que entréis en las redes. Son muy enriquecedoras, nos empoderan y nos fortalecen. Y a las organizaciones de mujeres a dar formación unas a otras. No una formación sofisticada, una formación de utilidad, para aprender a usarlas. Aprender a usar para poder participar, porque la ciudadanía digital es nuestra. Y ya sabéis que la mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder. El PIB es nuestro.